Recibí un vídeo anónimo que lo cambió todo. Mi padre me llamaba su mula de carga y mi hermana deseaba que desapareciera. Les cumplí el deseo. Cambié las cerraduras y me fui. Afuera, confundidos y hambrientos, recibieron mi única respuesta, el vídeo. Recuerdo cómo se veían las luces de la oficina aquella noche en Denver. Cómo brillaban con un suave resplandor ámbar contra las ventanas mientras la nieve afuera caía de lado como una lenta cortina. Acababa de cerrar la cuenta más grande de mi carrera. Un contrato por valor de $2.4 millones y mi equipo ya se había ido a casa para celebrar las próximas fiestas. Me quedé unos minutos más. Quería el silencio después de un año que se sintió como correr en una cinta de correr programada a una velocidad demasiado alta. Mi nombre es Camila, 32 años, una gerente de cuentas senior que había pasado los últimos 8 años creyendo que si trabajaba lo suficiente, ganaba lo suficiente, proveía lo suficiente. Quizás mi familia finalmente me miraría de la manera en que yo siempre los había mirado a ellos, como alguien digno de ser amado, como alguien digno de ser conservado. Recuerdo guardar mi portátil, ya pensando en la cena de Navidad. La había organizado cada año desde que tenía poco más de 20 años, una tradición que comenzó pequeña y se convirtió en una obligación que nunca cuestioné. Estaba alcanzando mi abrigo cuando mi teléfono vibró contra el borde de mi escritorio. Casi lo ignoré. En esta época del año, los mensajes nunca disminuían. Alguien siempre necesitaba algo. Pero cuando miré la pantalla, el asunto me dejó helada. Decía, necesitas ver esto antes de Navidad. No se indicaba remitente, ni vista previa, nada que pareciera ni remotamente familiar. Por un segundo, me quedé allí de pie bajo la suave luz de la oficina, insegura. ¿Qué estabas haciendo mientras escuchas esta historia ahora mismo? Para mí, en ese momento, todavía estaba de pie junto a mi cubículo, sosteniendo mi teléfono en la mano, pensando que la noche terminaría normalmente. No tenía idea de que en unos segundos todo lo que creía sobre mi familia, sobre mi papel en sus vidas, se resquebrajaría como el hielo bajo los pies. Toqué el correo electrónico, esperando spam o una dirección equivocada. No había texto dentro, solo un único archivo de vídeo. Mi estómago reaccionó antes que mi mente. Una pesadez retorcida se asentó bajo mis costillas mientras le daba al play. La pantalla se llenó con la sala de estar de la casa en Aurora, esa por la que todavía ayudaba a mis padres a pagar. El ángulo de la cámara se tambaleaba ligeramente, como si alguien lo hubiera grabado fingiendo no hacerlo. Reconocí los muebles al instante. El sofá con el patrón cosido que a mi mamá le encantaba. El sillón reclinable que le compré a papá para el Día del Padre. La mesa auxiliar que monté yo misma un fin de semana cuando se quejaron de que la vieja se inclinaba hacia la izquierda. Estaban todos allí. Papá recostado con una bebida en la mano. Mamá cómodamente sentada en el brazo del sofá y mi hermana pequeña mía, de 27 años, con las piernas cruzadas en la alfombra como si fuera la dueña del lugar. Parecían relajados, felices, como una familia disfrutando de una noche tranquila juntos. Una noche a la que no había sido invitada. Entonces papá habló, su voz perezosa con diversión. Ella es nuestra bestia de carga. Hubo risas. Risas reales, no las risitas educadas que me daban cuando pasaba después del trabajo o traía la compra o pagaba una factura. Eran risas sin reservas, del tipo que caldea una habitación cuando proviene del tipo correcto de amor. Excepto que no era amor. Era diversión a mi costa, a costa de quien era yo para ellos. Mamá se inclinó y dijo algo que hizo que Mía estallara en risitas. Subí el volumen, y mi propio latido llenó mis oídos cuando la voz de Mía se escuchó, suave, pero aguda. Ojalá desapareciera. Mi vida sería mucho más fácil. La vidente lo dijo. Sentí que algo se deslizaba en mi pecho. No se rompió exactamente, pero se desplazó de una manera que nunca antes había sentido. ¿Vidente? Había oído fragmentos de eso antes. Mía siempre hablaba de energía y aura, de bloqueos y de manifestar. Pero oírla decir que su vida sería más fácil si yo desapareciera era algo diferente. Algo que me erizó la piel de los brazos. Vi el vídeo 1, 2, 3 veces. Cada vez, el frío se extendía un poco más por mi columna.
Esperé el momento en que alguien interviniera y dijera basta. Esperé a que mamá le dijera a Mía que eso era ir demasiado lejos. Esperé a que papá me defendiera, aunque fuera un poco. Pero no lo hicieron. Simplemente dejaron pasar el momento como si fuera normal para ellos hablar de mí de esa manera. Miré alrededor de mi pequeño apartamento, el que habitaba porque mi salario se estiraba demasiado en muchas direcciones. Vi las paredes desnudas que nunca me molesté en decorar. El viejo sofá que me prometí que reemplazaría. La pila de recados atrasados que nunca importaron porque las necesidades de mi familia siempre iban primero. Pensé en los $1,850 que pagaba cada mes para su hipoteca, los $540 del pago del camión de papá que había estado cubriendo durante casi 2 años. Las interminables transferencias de $300 o $400 para los rituales y ceremonias de Mía destinados a arreglar su vida o su energía o su suerte. De repente, comprendí que hacía mucho tiempo que no era una hija para ellos. Tiempo. Había sido un recurso, una utilidad, algo que se esperaba que funcionara sin quejas. Me senté en el borde de mi cama, todavía sosteniendo mi abrigo en una mano. Mi respiración se sentía débil. Debería haber llorado. Debería haber gritado. Pero en su lugar, algo firme se alzó dentro de mí. Algo que no había sentido en años. ¿Basta? Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Apenas más que un susurro, pero cambió el aire a mi alrededor. Se asentó en mis huesos. No fue dramático ni desesperado. Fue verdadero, puro, final. Dejé el teléfono en mi mesita de noche y me senté muy quieta. Esta Navidad no seguiría el guión de las 12 anteriores. No compraría ingredientes ni hornearía el jamón ni puliría la platería que mi mamá se negaba a lavar a mano. No me pararía en esa misma cocina, removiendo salsas y fingiendo que todo estaba bien mientras mi familia disfrutaba de ellos. Los beneficios de mi trabajo. No sabía exactamente qué haría todavía, solo que algo había terminado. En el momento en que me vi a mí misma a través de sus ojos, la bestia de carga que debía llevar la carga sin protestar, algo dentro de mí finalmente se liberó del arnés que había llevado durante demasiado poco tiempo. Y por primera vez desde que era adolescente, la idea de la Navidad no se sintió pesada. Se sintió abierta, como un camino que nunca me había permitido imaginar, extendiéndose hacia una vida que ya no pertenecía a nadie más que a mí. Me senté allí en el silencio de mi apartamento por un largo momento, dejando que la quietud se asentara en mi pecho. Nada en la habitación había cambiado, pero todo dentro de mí sí. El calefactor hizo un suave clic al encenderse, llenando el espacio con un zumbido bajo. Se sintió como si el mundo se detuviera el tiempo suficiente para que yo pudiera respirar. Alcancé mi teléfono de nuevo, pero esta vez no reproduje el vídeo. No necesitaba ver sus rostros torcidos de diversión. No necesitaba oír a papá llamándome la bestia de carga o a mamá riendo como si fuera lo más gracioso que había oído en toda la semana. Toqué la pantalla y lo puse en modo silencioso. Sin vibración, sin alertas, sin timbres que exigieran mi atención. Solo silencio. Un tipo de silencio que no me había permitido en años. Me cepillé los dientes y me puse un viejo suéter de algodón que se había suavizado con el tiempo. La pantalla de mi teléfono se iluminó justo cuando volvía a la sala de estar. Solo fue visible cuando lo levanté para ponerlo boca abajo. El contador de mensajes de voz ya había superado los 5. La voz de mamá se escuchó en la vista previa con ese tono sin aliento que usaba siempre que sentía que algo se le escapaba de control. Camila, tenemos que repasar la lista de la cena de Navidad. Deja de ignorarme. Luego, otro mensaje se superpuso justo debajo. La compañía de la hipoteca llamó de nuevo. Dicen que estamos atrasados. ¿Puedes encargarte de eso hoy, por favor? Encárgate como si fuera una asistente personal. Como si no trabajara 10 horas al día para mantener el hogar a flote. Un mensaje de papá llegó a continuación. No una pregunta ni un saludo, solo una orden. Arregla la hipoteca hoy y revisa el pago del camión. Fue rebotado. La descarada presunción en sus palabras no me dolió como antes. Esta vez, algo dentro de mí simplemente se negó a absorberlo. Era como si me hubiera crecido una nueva capa de piel durante la noche.
Dejé el teléfono de nuevo, con cuidado y deliberación. Fui a la cocina y abrí el grifo. El agua corrió tibia al principio, luego más fresca, luego lo suficientemente fría como para hormiguear. Llené un vaso y lo sostuve entre mis palmas, dejando que el frío me anclara. Bebí lentamente, sintiendo el frío bajar por mi garganta y asentarse en mi estómago, despejando una niebla que había llevado durante demasiado tiempo. Cuando volví a la sala de estar, el teléfono vibró de nuevo. Esta vez era mía. La vista previa solo mostraba un fragmento del mensaje de voz. Mi energía está tan bloqueada últimamente, y es por tu culpa. Lo sabes, ¿verdad? La vidente me lo advirtió. Miré el mensaje en la pantalla, un poco atónita, un poco no sorprendida. Mia siempre había vivido en su propio universo, uno donde la responsabilidad se disolvía en el brillo de la jerga espiritual. Pero oírla culparme por su última desgracia se sintió como el último hilo rompiéndose. Dejé el teléfono a un lado y me acerqué a la ventana. Afuera, Denver se estaba apagando en la noche. La calle de abajo brillaba con luces de invierno y tráfico, los faros cortando el aire frío. La gente que no se ahogaba en obligaciones probablemente se dirigía a casa, a cocinas cálidas y niños esperando en pijama. Una vida que nunca había logrado construir porque la mía siempre se gastaba remendando la de alguien más. Apoyé la frente en el cristal, sintiendo su leve frialdad. Mi aliento empañó un pequeño círculo que desapareció tan rápido como se formó. De repente me di cuenta de lo pequeño que se había vuelto mi mundo, lo estrecho, lo silencioso de todas las maneras equivocadas. Cuando el teléfono vibró por tercera vez, casi me reí de la persistencia. Caminé de regreso hacia el sofá y miré la pantalla por costumbre. Era un mensaje de Elena, la vecina que vivía al final del pasillo. Era mayor, amable, del tipo de mujer que siempre llevaba pañuelos de papel y caramelos de menta en el bolso. Su mensaje era corto. Tu mamá estuvo parada afuera de tu puerta durante casi 20 minutos. Parecía molesta. ¿Está todo bien? Una extraña sensación de distancia me invadió, como si estuviera leyendo sobre la vida de otra persona, como si ese momento perteneciera a una versión de mí que acababa de salir del escenario. Le respondí con un simple gracias y nada más. Sin explicación, sin disculpas. No estaba lista para volver al papel que me habían asignado. El silencio de mi apartamento regresó, familiar pero cambiado. Ya no era el silencio del agotamiento. Era el silencio antes del movimiento. Antes de tomar una decisión, me senté en mi pequeña mesa de la cocina, respiré hondo y abrí mi aplicación bancaria. Mis manos estaban firmes mientras me movía por cada sección. Las contraseñas eran viejas, familiares, las que había creado cuando creía que proteger a todos los demás significaba protegerme a mí misma. Pero el mundo había cambiado. O quizás finalmente lo había hecho yo. Abrí la configuración y las restablecí todas una por una, creando nuevas combinaciones que nadie más que yo conocería. Correo electrónico, banco, seguros, Amazon, servicios públicos, todas las cuentas en las que habían confiado silenciosamente durante años. Luego habilité la autenticación de 2 factores y vi llegar los códigos de verificación como una pequeña tormenta silenciosa. Cada uno era otra puerta cerrándose detrás de mí. A medida que llegaba cada código, un suave pulso de alivio lo seguía. No triunfo, no ira, solo alivio. Una suave recuperación de algo que nunca debería haber dejado ir. La pesadez en mi pecho se desvaneció. No por completo, pero lo suficiente como para sentir el primer susurro de espacio dentro de mí. Espacio que no sabía que necesitaba. Abrí el sitio web de mi complejo de apartamentos y llené una solicitud de mantenimiento. Pedía un motivo. Escribí simplemente sobre preocupaciones de seguridad y pedí un cambio de cerradura antes del final del día. El gerente del edificio respondió en minutos confirmando que un técnico pasaría esa tarde. La alegría me recorrió. No del tipo que viene de arreglar un problema para otra persona, sino del tipo que viene de elegirme a mí misma. Se sentía extraño y familiar al mismo tiempo. Mi teléfono se iluminó de nuevo. Mensaje de voz número 12, luego 13, luego 14. Mamá alternaba entre la planificación frenética de la Navidad y regañarme por no responder. Papá continuó enviando mensajes cortantes.
Mia dejó un mensaje largo y divagante sobre su aura bloqueada y cómo necesitaba que le enviara dinero para otra sesión con su vidente. Habían pasado solo unas 12 horas desde que me había quedado en silencio. Sin embargo, para ellos, mi silencio ya era una emergencia. Dependían tan intensamente de mi respuesta inmediata que cualquier retraso se sentía como una traición. Solía pensar que eso me hacía importante. Ahora veía que me hacía útil. Encendí la tetera, dejando que el sonido me tranquilizara. El aire olía ligeramente a menta de una vela que había encendido a principios de esa semana. Mientras el agua se calentaba, me apoyé en la encimera y dejé que mi mente divagara. No podía recordar la última vez que pasé una festividad como yo quería. Cada Navidad había sido una actuación, una en la que interpretaba a la hija confiable, el pegamento emocional, el salvavidas financiero. Este año se suponía que sería igual. Otra cena que yo cocinaba. Otra noche de fingir que todo estaba bien. Pero el vídeo me mostró lo que existía debajo de la superficie. Y una vez que ves la verdad, no puedes dejar de verla. La tetera silbó suavemente. Hice té y lo llevé al sofá. Me acurruqué bajo una manta, no para esconderme, sino para asentarme con un sentimiento que al principio no reconocí. Libertad. Era silenciosa, cautelosa, pero estaba allí. Tomé mi portátil a continuación. El peso familiar me ancló. Abrí un sitio web de viajes y escribí Denver a Laquetajo en la barra de búsqueda. Siempre había soñado con pasar un invierno en algún lugar tranquilo. Igual podría escuchar mis propios pensamientos sin el eco de las demandas de otra persona. Los vuelos aparecieron al instante. Uno que salía a la mañana siguiente a las 9:20, otro al mediodía, otro a primera hora de la noche. Mis ojos se detuvieron en el más temprano. Un vuelo por la mañana significaba irme antes de que nadie se diera cuenta por completo de que me había salido de su alcance. Hice clic en él. Mis manos no temblaron. Seleccioné un asiento de ventana y lo pagué sin dudar. Un brote de calidez se extendió por mi pecho. No alegría exactamente, pero algo cercano. Algo como reclamar la parte de mí que se había silenciado. Me recosté lentamente bebiendo té, sintiendo el vapor calentar mi rostro. Mi cuerpo respondió antes de que mi mente se diera cuenta. Esto era. Me iba. No para siempre, no con un despliegue dramático, sino con una decisión que era silenciosa y poderosa y que se había demorado demasiado. Me habría ido antes de que supieran que no iría a la cena de Navidad. Ido antes de que otro mensaje de voz exigiera más de mí. Ido antes de entrar en otro año cargando el mismo peso que casi me había agotado. Mi teléfono vibró de nuevo, pero no miré. En cambio, cerré el portátil y apoyé la mano en el brazo del sofá. Sintiendo mi pulso estabilizarse. El ruido de mi vida parecía lejano, como si alguien finalmente hubiera bajado el volumen. Mañana estaría en un avión volando sobre las montañas hacia un lugar donde nadie esperaba nada de mí. Un lugar donde podría sentarme conmigo misma y averiguar qué venía después. No le debía a nadie una explicación por elegir la paz. Ya no. El técnico llamó a mi puerta justo después de las 8 de esa noche. Un joven con ojos amables y un cinturón de herramientas entró. Mientras trabajaba en la cerradura, quitando la vieja y colocando la nueva, yo estaba cerca, escuchando los clics y giros. Cada sonido se sentía como cerrar un capítulo, aunque todavía no había puesto palabras a lo que sería el siguiente. Apretó el último tornillo y me entregó el nuevo juego de llaves. Le di las gracias, y cuando se fue, el pasillo volvió a quedar en silencio. Mi apartamento se siente diferente ahora, más seguro, más mío. La confirmación de mi vuelo estaba en mi correo electrónico. Mi maleta estaba lista en el armario, y cada mensaje de mi familia permanecía sin respuesta en mi teléfono. Me acerqué de nuevo a la ventana y miré las luces de la ciudad. El resplandor del horizonte brillaba en el aire frío, un recordatorio silencioso de que el mundo era más grande que la pequeña caja en la que había estado atrapada durante tanto tiempo. Algo en mí finalmente se asentó. A las 9:20 de la mañana siguiente, estaría en algún lugar en el aire entre Denver y Laquetajo, dejando atrás la vida que me había encadenado durante demasiado tiempo. Y esta vez, no tenía miedo del silencio. Estaba lista para él.
A las 9:20 de la mañana siguiente, estaría en algún lugar en el aire entre Denver y Lake Tahoe, dejando atrás la vida que me había encadenado durante demasiado tiempo. Pero antes de que pudiera desaparecer, había una cosa que necesitaba entender. Necesitaba saber quién había grabado ese vídeo y por qué había llegado a mí en esa noche en particular. Me desperté temprano, mucho antes de que el sol se elevara sobre la ciudad. Hice café, me senté en la pequeña mesa de la cocina y miré el tranquilo estacionamiento de abajo. El mundo se sentía diferente, como si me hubiera bajado de un tren en movimiento y todo siguiera pasando a toda velocidad a mi lado. Mi vuelo estaba reservado, mis maletas a medio hacer, y sin embargo, una pregunta seguía dando vueltas en mi mente. ¿Quién lo envió? ¿Y qué intentaban decirme? Para las 8:30, solo había enviado un mensaje a una persona que podría saber la verdad. Alguien a quien apenas conocía, pero alguien que había estado en esa casa suficientes veces como para haber presenciado partes de mi familia que yo nunca había visto. Marina Faulkner. Escribí un mensaje corto preguntándole si podíamos encontrarnos para tomar un café en el centro. Respondió en minutos y sugirió un pequeño lugar en Lame Street que abría temprano y solía ser tranquilo. Me duché, me vestí con vaqueros y un suéter cálido, y salí a la fría mañana de Denver. El aire me mordía las mejillas mientras caminaba desde el estacionamiento, pero el frío me ayudó a mantenerme concentrada. No tenía idea de lo que Marina diría. Solo sabía que necesitaba escucharlo. El café era cálido y olía a canela y tueste oscuro. Ella ya estaba allí, sentada cerca de la parte de atrás con las manos envueltas alrededor de una taza, su cabello oscuro cayendo sobre un hombro. Cuando me vio, me saludó con un pequeño gesto y una sonrisa cautelosa. Del tipo que le das a alguien que has conocido un puñado de veces, pero que nunca has conocido de verdad. Me deslicé en el asiento frente a ella. Por unos segundos, solo nos miramos, ambas tratando de cerrar la brecha entre la cortesía y la honestidad. Ella habló primero, su voz más baja de lo que recordaba. Supuse que viste el vídeo. Asentí, mis dedos apretando mi taza. ¿Lo enviaste tú? Ella negó con la cabeza de inmediato. No, pero sí lo grabé. Por un momento, no pude respirar. Aunque una parte de mí lo había sospechado, oírla decirlo se sintió como una cuerda tensándose dentro de mi pecho. Le pregunté por qué, y ella soltó un largo suspiro, como si lo hubiera estado conteniendo durante meses. Hace 2 años, Mia me arrastró a ver a un sanador energético. Dijo que necesitaba ayuda porque su aura se sentía pesada. Marina rodó los ojos suavemente, no en burla, sino en un cansado reconocimiento. Era el tipo de expresión que me decía que había pasado por esto más de una vez. El sanador le dijo que alguien en su vida estaba bloqueando su camino, atenuando su luz, impidiéndole el éxito, y Mia se obsesionó con la idea de que eras tú. Me recosté, dejando que las palabras se asentaran. Sonaba ridículo y, sin embargo, dolorosamente familiar. Mia siempre creyó que su vida cambiaría si encontraba a la persona adecuada que le dijera lo que quería oír. Me culpó a mí, dije en voz baja. Marina asintió. Hablaba de ello constantemente. Pasó de comentarios tontos a algo más oscuro, como si necesitara que te apartaras para que su vida pudiera finalmente comenzar. Un pequeño temblor me recorrió. No miedo exactamente, sino un frío reconocimiento de algo que había ignorado durante demasiado tiempo. Le pregunté cómo ocurrió la grabación. Ella juntó las manos frente a ella y habló con cuidado, como si estuviera reproduciendo cada fotograma en su mente. Me aparté para usar el baño. Cuando salí, estaban todos hablando en la sala de estar. Tu papá, tu mamá, Mia, y se reían de una manera que nunca antes les había oído reír. Sin embargo, no era una broma. Era cruel. Estaba dirigido, y era fácil para ellos. Su voz se suavizó. Saqué mi teléfono sin pensar. Supongo que solo necesitaba pruebas de que era tan cruel como sonaba. La miré fijamente, tratando de imaginar la noche a través de sus ojos, la calidez de una reunión familiar, la luz de las lámparas, el pequeño zumbido de una conversación casual, y luego la crueldad dicha con tanta naturalidad que parecía ensayada. Hiciste lo correcto, murmuré, aunque una parte de mí dolía, sabiendo que la verdad había venido de una extraña y no de nadie dentro de mi familia. Pero yo no lo envié,
añadió rápidamente. Juro que había un par de personas más allí esa noche, amigos de tus padres. Cualquiera podría haberme visto grabarlo. Cualquiera podría haber tomado una copia. Nunca se lo mostré a nadie. Miré mis manos, absorbiendo sus palabras. Alguien más. Alguien en esa habitación que había visto a mi familia destrozarme con sus risas. Alguien que lo vio y eligió enviarme silenciosamente la verdad. ¿Crees que intentaban ayudarme? Pregunté. Marina dudó. Quizás. O quizás solo querían que supieras con qué estabas lidiando. Quizás pensaron que merecías la honestidad, aunque doliera. Sentí que algo se movía dentro de mí de nuevo, de la misma manera que cuando vi el vídeo por primera vez. Una pieza del rompecabezas encajando en su lugar. Marina se inclinó ligeramente hacia adelante. Camila, si hablaban así de ti cuando ni siquiera estabas en la casa, imagina lo que han dicho en los últimos 8 años. Imagina cómo te ven realmente. Sus palabras fueron suaves, pero aterrizaron con la fuerza de la verdad. 8 años de transferencias bancarias, cenas de Navidad, pagos de emergencia, largas noches arreglando sus problemas. 8 años creyendo que el amor significaba cargar con todas las cargas. Respiré lentamente, dejando que el dolor se expandiera y luego cambiara de forma. Ya no se sentía como una herida. Se sentía como claridad. Una especie de claridad que solo llega cuando alguien te pone un espejo frente a la parte de tu vida que te niegas a mirar. Marina me observó con atención. Pude ver que estaba esperando, quizás preocupada por haber dicho demasiado, pero negué con la cabeza y le di una sonrisa débil y cansada. Gracias. No tenías que decirme nada de esto. Ella levantó su taza, su expresión se suavizó. Quizás no, pero pensé que alguien debería hacerlo. Nos quedamos sentadas allí unos minutos más hablando de nada en particular. El clima, el trabajo, lo tranquila que se sentía la ciudad antes de las fiestas. Pero debajo de todo eso había algo no dicho, un reconocimiento de que los cimientos de mi vida se habían agrietado y que alguien más me había ayudado a mirar la línea de falla en lugar de fingir que no estaba allí. Cuando finalmente me levanté para irme, Marina me tocó el brazo ligeramente. Hagas lo que hagas a continuación, asegúrate de que sea para ti. Asentí, sintiendo la verdad de sus palabras asentarse profundamente. Mientras salía de nuevo a la fría mañana, el viento barrió la calle y se llevó el último vestigio de duda que persistía en mí. Me ajusté el abrigo alrededor de mi cuerpo y comencé a caminar. El vuelo de la mañana ya esperaba en el fondo de mi mente. En algún lugar entre el zumbido de la ciudad y las montañas distantes, sentí el primer cambio real de libertad. Una comprensión silenciosa de que el siguiente paso era mío y de nadie más. La luz de la mañana brilló en la pantalla de mi teléfono mientras lo sostenía en mi mano, el aire fresco a mi alrededor. Tomé una larga bocanada de aire, dejando que el frío quemara su camino hacia mis pulmones, luego exhalé lentamente. Mis dedos estaban firmes, casi demasiado firmes. Teniendo en cuenta lo que había hecho la noche anterior, quizás esa fue la primera señal de que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Comencé a caminar hacia mi auto con una calma que parecía casi irreal. La verdad era incómoda, pero también liberadora. Y una vez que ves la verdad, no puedes dejar de verla. Los siguientes pasos me llegaron con una claridad que no había sentido en años. Incluso el sonido de mis botas crujiendo contra la delgada capa de nieve se realizaba bajo una extraña especie de quietud, como si el mundo ya supiera que estaba dejando algo atrás y quisiera suavizar el camino para mí. Abrí mi auto, me deslicé dentro y dejé que el calefactor calentara mis manos. El motor zumbó mientras salía del estacionamiento, y el peso de las voces de mi familia retrocedía con cada cuadra que pasaba. En el camino, llamé a la compañía de catering que había estado preparando la cena de Navidad, pedida cada año por costumbre. El mismo festín de $780 que había enviado a la casa de mis padres cada diciembre durante más de una década porque ese era el papel que se esperaba que cumpliera. La hija que hacía todo más fácil, todo más bonito, todo posible, respondió una mujer, alegre y brillante, deseándome felices fiestas. Su voz era suave, sin prisas, sin el tono de derecho que mi familia usaba cada vez que me pedían algo. Mantuve mi tono uniforme mientras decía que necesitaba hacer un cambio en el lugar de entrega.
Me preguntó a dónde quería que se enviara en su lugar, y le dije la estación de bomberos número 12 en Monroe Street. Hubo un pequeño silencio de su parte, del tipo lleno de calidez sorprendida en lugar de sospecha. Dijo que el capitán Romero y su equipo estarían encantados. Le dije que esperaba que lo disfrutaran. No ofrecí una razón, y afortunadamente ella no preguntó. Cuando me deseó unas fiestas seguras, algo dentro de mi pecho se ablandó. Era la primera vez ese día que alguien me hablaba sin expectativas, sin necesidad, sin tomar, solo una simple amabilidad flotando en mi mundo como un pequeño regalo. Conduje el resto del camino a casa con la mandíbula relajada por primera vez desde que abrí el vídeo anónimo. Para cuando estacioné y caminé hacia mi edificio, el sol de invierno ya estaba bajo, tiñendo todo de un suave ámbar. Dentro de mi apartamento, el silencio me recibió como un viejo amigo. Me quité los zapatos, colgué mi abrigo, luego me senté frente a mi portátil y abrí mi panel bancario. Los números en la pantalla me devolvieron la mirada como si pertenecieran a otra persona. Durante años, mi sueldo fluía directamente a través de mí hacia una docena de lugares diferentes, ninguno de ellos mío. Había pasado tanto tiempo desde que miraba mi dinero sin calcular inmediatamente qué factura de ellos necesitaba cubrir a continuación. Hice clic en cada pago automático, cancelándolos uno por uno. El pago de la hipoteca de $1,850 que había estado cubriendo para mis padres durante casi 8 años. ¿Se fue? El pago del camión de $540 por la brillante camioneta que papá insistía que era esencial para su identidad. ¿Se fue? El pago mensual de gasolina de $110 para el mismo camión. ¿Se fue? Cada transferencia mía para sus limpiezas energéticas, reinicios de aura, afinaciones espirituales y consultas psíquicas. Se fue en segundos. Todo desapareció con pequeños mensajes de confirmación sin emociones. Mi cursor se detuvo sobre cada uno por costumbre, esperando que la culpa surgiera y me detuviera. Nada lo hizo. Ni culpa, ni miedo, ni siquiera duda, solo alivio, firme y cálido, como una cuerda deslizándose de mis hombros. Tan pronto como desapareció el último pago automático, mi teléfono vibró bruscamente contra el cojín del sofá. Mamá. Luego mía, luego mamá de nuevo, como si la pura persistencia pudiera arrastrarme de vuelta al papel del que se negaba a verme salir. Lo dejé sonar, viendo sus nombres parpadear y desvanecerse. Apareció un nuevo mensaje de voz de mamá, y aunque no lo reproduje de inmediato, ya conocía la cadencia. Primero indignación, luego pánico, luego culpa. Su voz espesa y dramática, acusándome de arruinar la Navidad, diciendo que no sabía cómo organizarían la cena sin mi ayuda. Llorando sobre cómo hablarían los vecinos. Otro mensaje de voz vino de Mía, que sonaba más molesta que preocupada. Su voz llevaba ese tono etéreo e irritado que usaba cada vez que la vida se negaba a plegarse a sus expectativas espirituales. Insistió en que mi silencio estaba afectando su estabilidad energética, que su vidente le había advertido sobre mi cambio oscuro semanas atrás. Y luego llamó papá. Nunca dejaba mensajes de voz. Simplemente llamaba una y otra vez. Sus llamadas se apilaban en una torre silenciosa de presión. Sus mensajes nunca eran preguntas. Solo órdenes esperando obediencia. Dejé que el teléfono cayera en silencio sobre el cojín a mi lado. El silencio que siguió fue sorprendente en su suavidad. En lugar de involucrarme, abrí mi configuración de seguridad y actualicé cada contraseña conectada a mi vida. No solo un cambio menor, sino una reconstrucción completa. Nuevo inicio de sesión de correo electrónico, nuevas credenciales bancarias, nuevos códigos de autenticación, autenticación de 2 factores activada para cada cuenta. Capas sobre capas de protección que nunca me había permitido crear. Durante años, había dejado puertas abiertas para que pudieran entrar cuando quisieran, complacidos. Ahora esas puertas se estaban cerrando, haciendo clic suavemente en su lugar. Alrededor del mediodía, fui a la oficina para finalizar una última responsabilidad. El edificio estaba en silencio, como suelen sentirse las oficinas el día antes de las fiestas. La gente ya está en casa con sus familias o preparándose para tomar vuelos o apurándose para terminar plazos. Me moví por los pasillos sintiéndome más ligera, mis pasos sin carga. Me dirigí directamente a la oficina de la esquina donde Nate Caro, nuestro director de operaciones, estaba revisando informes.
Levantó la vista con una expresión cálida y sorprendida cuando llamé. «Camila, ¿todo bien?» Su preocupación era gentil, no invasiva. Asentí. «Necesito tomarme un tiempo libre. 2 semanas a partir de mañana si es posible». Nate se reclinó, estudiándome de esa manera mesurada que tenía. Acababa de cerrar la cuenta más grande de la compañía del trimestre, un acuerdo de $2.4 millones que me había distinguido. Conocía mi ética de trabajo. Sabía que no hacía solicitudes impulsivas. Después de un momento, dijo que lo aprobaría de inmediato. No curioseó ni buscó explicaciones en mi rostro. Simplemente confió en que conocía mis límites y los respetaba. «Avísame si necesitas algo», dijo. Una frase tan simple, tan normal, pero para alguien que había pasado años siendo abordada solo cuando alguien quería algo. La oferta me pareció extraña y gentil al mismo tiempo. Respeto. Había pasado tanto tiempo desde que lo sentí que casi olvidé lo anclador que era. Le di las gracias y salí, elevándome un poco más con cada paso. Para cuando regresé a casa, el sol de la tarde había bajado, tiñendo la nieve de afuera de un suave rosa dorado. Saqué mi maleta del armario, la misma azul marino que había usado para viajes de trabajo, y comencé a doblar la ropa metódicamente, suéteres cálidos, calcetines gruesos, vaqueros, botas cómodas. Una bufanda que apenas había usado porque cada invierno estaba demasiado ocupada corriendo entre las emergencias de mi familia para disfrutar del frío. Cada pieza que doblaba se sentía como una declaración. Cada pocos minutos, mi teléfono se iluminaba de nuevo. «Mamá está llorando». Papá exigía que contestara. Mía me acusaba de sabotear su aura. Sus mensajes se apilaban como ladrillos contra una puerta que ya había decidido que permanecería cerrada. En un momento, el teléfono vibró tan fuerte que se deslizó una pulgada por el cojín del sofá. Lo ignoré. Cerré la cremallera de mi maleta y la coloqué cerca de la puerta. Luego miré alrededor del pequeño apartamento que había sido tanto mi refugio como mi trampa. Los muebles gastados que nunca reemplacé porque siempre surgía algo más. Las paredes que nunca decoré porque se sentía temporal, aunque había vivido allí durante años. La nueva cerradura, recién instalada, brillaba ligeramente a la luz que se desvanecía, recordándome que la seguridad ahora era algo que podía elegir, no algo que esperaba. Un mensaje más apareció en mi pantalla, pero lo ignoré. Apagué el teléfono por completo, viendo la pantalla desvanecerse a negro. El estilo lleno de alivio, lleno de espacio, lleno de posibilidad. Se asentó profundamente en mis huesos. Cuando el sol finalmente se deslizó detrás del horizonte de Denver, apagué las luces, subí el asa de mi maleta y salí al pasillo. El clic de la cerradura detrás de mí se sintió final, pero no pesado, más como cerrar la tapa de un libro que me habían obligado a leer durante demasiado tiempo. Me ajusté el abrigo y caminé hacia el ascensor. El pasillo estaba oscuro, silencioso, del tipo de quietud que precede a una tormenta o a un amanecer. En menos de 12 horas, estaría en un avión, dejando Denver atrás antes de que mi familia siquiera entendiera que ya no estaba a su alcance. Las puertas del ascensor se abrieron con un suave timbre, y entré. El aire estaba fresco, la iluminación tenue. Vi los números descender mientras el ascensor me llevaba piso por piso, y algo se aflojó dentro de mí. Un nudo deshaciéndose, un peso disolviéndose, una verdad asentándose. Por primera vez en mi vida adulta, me iba de un lugar sin mirar atrás. Y no me sentía perdida. Me sentía encontrada. La mañana siguiente llegó temprano. Apenas recuerdo el viaje al aeropuerto. Solo las calles oscuras y las pequeñas piscinas de luz de las farolas deslizándose sobre el capó del coche de transporte. En la terminal, me moví en piloto automático, facturando mi maleta, pasando por seguridad, encontrando mi puerta de embarque. Se sentía extraño viajar por mí misma y no por trabajo o por alguna emergencia familiar. Sin portátil lleno de diapositivas de presentación. Sin lista de recados para mamá pegada a un armario. Solo yo y una pequeña maleta. Para cuando el avión despegó, Denver estaba envuelta en suaves nubes debajo de nosotros. Vi la ciudad alejarse a través de la ventana ovalada y sentí la primera exhalación tranquila en mucho tiempo. No había nada por lo que pudieran llamarme aquí arriba. Nada que pudieran exigir que arreglara desde 30,000 pies sobre el suelo.
El vuelo a Reno fue corto y suave. Desde allí, un servicio de transporte serpenteaba hacia Lake Tahoe, pasando por altos pinos cubiertos de nieve y laderas rocosas empinadas. El aire se veía más claro, de alguna manera más ligero. Cuando el servicio de transporte finalmente giró hacia el largo camino de Summit Crest Lodge, se me cortó la respiración. El albergue se encontraba en una elevación con vistas al lago. Su fachada de madera oscura y piedra estaba salpicada de cálidas ventanas. El humo se enroscaba desde una chimenea, y las puertas de cristal reflejaban el paisaje nevado como una pintura. Me bajé del servicio de transporte y me golpeó el aire frío y fresco y el suave silencio que se produce cuando la nieve absorbe todos los sonidos habituales. Sin sirenas, sin tráfico, solo la llamada lejana de un pájaro y el crujido ahogado de mis botas. Dentro, el vestíbulo era todo madera pulida y techos altos con un fuego ardiendo en una gran chimenea de piedra. Una mujer en la recepción me saludó con una sonrisa genuina y usó mi nombre como si significara algo más que una cuenta bancaria. Cuando me entregó la tarjeta de acceso a mi habitación y un mapa del albergue, me sentí casi culpable, como si me hubiera colado en una vida destinada a otra persona. Mi habitación daba al lago. A través de la gran ventana, podía ver el agua extendiéndose, de un profundo gris azulado bajo un cielo pálido, enmarcada por árboles cargados de nieve. Dejé mi maleta y me senté en el borde de la cama, dejando que mi cuerpo registrara el hecho de que estaba aquí. No en Aurora, no en Denver, aquí, solo yo. Solo entonces volví a encender mi teléfono. Se iluminó con una tormenta de notificaciones. Mensajes de voz tras mensajes de voz, mensajes de texto tras mensajes de texto. El número por sí solo me habría revuelto el estómago en el pasado. Ahora solo observaba la inundación con un extraño desapego. No los escuché todos, solo lo suficiente para entender el ritmo. La voz de mamá primero, aguda y llena de pánico. Me regañó por no responder, luego pasó rápidamente a la súplica. Dijo que las tiendas de comestibles estarían abarrotadas y que necesitaba finalizar la lista de la cena de Navidad. Me recordó cuánto dependía la familia de mis habilidades organizativas. Había otro mensaje sobre la compañía de la hipoteca llamando de nuevo, sobre cómo no entendía sus avisos. El mensaje de voz de Mía tenía un tono diferente. Molestia teñida de dramatismo. Se quejó de que mi silencio estaba afectando la energía del hogar, que toda la casa se sentía desequilibrada porque estaba siendo egoísta. Dijo que la vidente le había advertido que podría resistirme a mi destino, pero que necesitaba que cooperara por el bien de ambas. Escuché ese 2 veces, asombrada de cuán cuidadosamente había reorganizado la historia. En su mente, mis límites eran un ataque a su progreso espiritual. Los mensajes de papá eran cortos y fríos. Sin preguntas sobre dónde estaba. Sin preocupación. Al menos no del tipo que yo reconocía como preocupación. Solo una exigencia de que llamara al banco, llamara a la compañía de la hipoteca, arreglara el pago del camión, arreglara los servicios públicos. Su voz llevaba la misma autoridad que usaba cuando yo era adolescente, pidiendo las llaves del coche. Como si mi adultez estuviera prestada y siempre sujeta a revocación. Dejé el teléfono en la mesita de noche y me acerqué a la ventana. Afuera, algunas personas caminaban por un sendero que se curvaba hacia el lago. Abrigados con gruesos abrigos y gorros de punto, observé sus pasos lentos y fáciles y me di cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, también podía elegir moverme a ese ritmo. No había ninguna banda de hierro familiar apretando mi pecho, ninguna culpa creciente diciéndome que levantara el teléfono, ninguna voz en pánico en mi cabeza enumerando todas las cosas que se derrumbarían sin mí. En cambio, solo había un sentimiento tranquilo y constante, casi como estar de pie sobre mis propios pies por primera vez. Me cambié a ropa más abrigada, me envolví una bufanda alrededor del cuello y salí. El frío me golpeó la cara de una manera limpia, no como el viento cortante que soplaba entre los edificios de oficinas de Denver. Este frío te despertaba, pero no te castigaba. La nieve en el camino crujía suavemente bajo mis botas mientras caminaba hacia el agua. Lake Tahoe en invierno tiene una especie de quietud que no se siente vacía. El agua se mueve, pero lentamente, ondulando en pequeñas olas que capturan la luz. Los árboles se alzan como centinelas, altos y silenciosos. Caminé a lo largo de la orilla, escuchando el sutil chapoteo del agua contra la nieve y la roca, y sentí que mis pensamientos comenzaban a desenredarse. Durante 8 años,
Mi vida se había organizado en torno a las necesidades de todos los demás. Cada sueldo se dividía en mi cabeza incluso antes de llegar. Hipoteca primero, pago del camión segundo, tarjeta de crédito de mamá tercero. La última crisis de mía en algún punto intermedio. No recordaba la última vez que me había sentado a una comida que cociné solo por placer o que había dado un paseo sin llevar mi teléfono como una correa. En la orilla del lago, me detuve y dejé que el frío se filtrara a través de mis guantes, anclándome. Pensé en el vídeo, en los ojos cansados de Marina mientras me contaba lo que había oído, en la forma en que mi familia se reía. No solo el contenido de sus palabras, sino la comodidad, la facilidad, como si yo no fuera una persona, sino un personaje en una historia que les pertenecía. Estuve allí el tiempo suficiente para que se me entumecieran las yemas de los dedos antes de regresar al albergue. Dentro, el comedor acababa de abrir para la cena. Tomé una mesa junto a una ventana y pedí una comida sencilla. Salmón con verduras asadas y una copa de vino blanco. Sin prisas. Nadie gritaba mi nombre desde otra habitación. Ningún temporizador sonando para el siguiente plato en un complicado menú navideño. Mientras daba mi primer bocado, me di cuenta de lo inusual que se sentía comer despacio, saborear la comida en lugar de inhalarla entre tareas. Había algo casi íntimo en prestar atención a mi propia hambre. Más tarde, de vuelta en la habitación, abrí mi portátil para revisar mi correo electrónico del trabajo. Un mensaje de Valeria Brandt estaba cerca de la parte superior de la bandeja de entrada. Era un miembro más nuevo del equipo de ventas, ambiciosa y ansiosa, y me había estado siguiendo en algunas llamadas. Su correo electrónico era educado pero un poco ansioso. No estaba segura de cómo manejar una objeción particular de un cliente en la cuenta. Acababa de cerrar y quería mi opinión. Sin pensar, comencé a escribir una respuesta. Expuse el enfoque que tomaría, el lenguaje que podría tranquilizar al cliente sin prometer demasiado. Me encontré explicando no solo la táctica sino el razonamiento detrás de ella. Quería que se sintiera equipada en lugar de dependiente. Cuando le di a enviar, me di cuenta de algo. Todavía era capaz de mostrarme plenamente, de estar presente y comprometida y generosa. Mi competencia en el trabajo nunca había sido el problema. Era donde había estado gastando ese esfuerzo lo que necesitaba cambiar. Por una vez, mi energía se dirigía hacia alguien que la respetaba y quería aprender de ella, no agotarla. Cerré el portátil y me recosté en la cama. Fuera de la ventana, copos de nieve individuales se deslizaban más allá del cristal, capturando las luces del albergue mientras caían. La Nochebuena estaba a solo un par de días de distancia. Normalmente, para entonces, habría estado hasta las rodillas en listas de compras y cronogramas de cocina, atendiendo llamadas de mamá sobre la disposición de los asientos, y de Mía sobre si su último novio debería ser invitado. En cambio, estaba en una habitación tranquila a millas de distancia de todo eso. Escuchando mi propio latido, en un lugar donde nadie me conocía como una bestia de carga, un pensamiento surgió en mi mente, claro y firme. Esta Nochebuena será el final. La última vez que les dejé escribir la historia por mí. No lo dije en voz alta, pero las palabras se asentaron en mis huesos como si hubieran estado esperando años para ser reconocidas. Y cerré la aplicación. Por unos segundos, me quedé mirando la pantalla oscura, viendo mi propio reflejo en el cristal. Mi rostro parecía desconocido, más tranquilo de lo que me sentía, más viejo de alguna manera, pero no de una manera cansada, más como alguien que finalmente había dejado de fingir. El silencio en la habitación me presionaba. Más allá de la ventana, el lago Tahoe yacía quieto y oscuro. Las tenues luces de casas distantes se reflejaban en el agua. La nieve afuera se había espesado, suaves copos cayendo en olas constantes. En algún lugar al otro lado de toda esa distancia, mi familia estaba en un pasillo, sosteniendo sus teléfonos, viéndose a sí mismos a través de mis ojos por primera vez. Me recosté en la cama y miré al techo. Mi corazón latía rápido, pero no era el pánico frenético que solía sentir cuando una factura estaba vencida o alguien de la familia estaba molesto conmigo. Esto era diferente. Este era mi cuerpo ajustándose al shock de hacer algo que nunca había hecho antes. Decir no, mantener un límite, dejar que ellos sintieran la incomodidad en lugar de amortiguarla con mi propia piel. No sé cuánto tiempo estuve allí antes de que la curiosidad me volviera a tentar. Finalmente, me senté,
alcancé mi teléfono y volví a abrir la aplicación Ring. La transmisión volvió a la vida. Todavía estaban en el pasillo. Mamá ahora caminaba de un lado a otro, una mano presionada en la frente, la otra agarrando su teléfono. Papá estaba rígido cerca de la puerta, con la mandíbula tan apretada que podía ver la tensión desde la pequeña cámara. Mía estaba sentada en el suelo contra la pared opuesta, desplazándose por su teléfono como si buscara respuestas en una pantalla en lugar de dentro de sí misma. Sus voces flotaban a través del audio, diminutas pero claras. Mamá hablaba rápidamente, las palabras tropezando unas con otras. Seguía diciendo que alguien debía haber hackeado sus teléfonos, que yo debía haber encontrado el vídeo en otro lugar. Insistía en que tenía que haber una explicación que no los involucrara a ellos como culpables. Su instinto era reescribir la historia, incluso cuando la evidencia se reproducía en las pantallas de sus propias manos. Papá respondió con una ira baja que conocía demasiado bien. Culpó a mi sensibilidad, a mi incapacidad para tomar una broma, a mi supuesta ingratitud. Dijo que estaba exagerando las cosas, haciéndome la víctima como de costumbre. Era casi espeluznante oírlo torcer la realidad con la misma facilidad con la que había torcido mis decisiones durante años. Mía seguía repitiendo que nunca lo dijo literalmente, que la vidente le había plantado la idea, que solo se estaba desahogando. Se aferraba a su teléfono como un talismán, como si el pequeño dispositivo pudiera protegerla de las consecuencias de sus propias palabras. Debajo de sus excusas, podía oír algo más. ¿Miedo? Miedo real, no solo de perder dinero o apoyo, sino de perder a la persona que siempre había intervenido para amortiguar su vida. Mi mano se apretó alrededor de mi propio teléfono. Una parte de mí esperaba incluso un indicio de remordimiento genuino, algo simple y humano. Me imaginé oyendo a mamá decir que lamentaba haberse reído, imaginé a papá diciendo que se había equivocado al tratarme como una cuenta bancaria. Imaginé a Mía admitiendo que su envidia y sus supersticiones se habían apoderado de ella. Pero nada de eso llegó. En cambio, su enfoque se desvió rápidamente de lo que habían hecho hacia lo que podrían perder. «¿Y si deja de pagar la hipoteca?», susurró mamá, con la voz tensa. «Ya estamos atrasados», murmuró papá algo sobre hablar con el banco él mismo, pero la incertidumbre en su voz lo delató. Siempre había confiado en mi competencia en esas situaciones. Mía preguntó quién pagaría su próxima sesión con la vidente. Y por un momento, casi me reí de lo absurdo de escuchar esa preocupación, expresada en voz alta, aquí en este pasillo desnudo donde todo se estaba desmoronando. Mamá sacó su teléfono de nuevo y llamó a alguien. Cambió a un modo diferente, uno que reconocí de años de verla navegar por el mundo. La voz de madre indefensa, suave, trémula, con las lágrimas justas para sonar lastimeras sin perder el control. Le dijo a quienquiera que estuviera al otro lado que estaba preocupada de que me hubiera pasado algo terrible, que no respondía, que podría estar en problemas. Mencionó hospitales, policía, vecinos preocupados. Me di cuenta de que incluso en este momento, frente a un espejo de su propia crueldad, su primer instinto era actuar para otra persona, para presentarse en el papel de una madre asustada en lugar de una participante en el daño. Corté el audio por un segundo y solo observé. Sin el sonido, la escena parecía sacada de una película. 3 figuras de pie bajo una dura luz fluorescente en una noche de fiesta, sosteniendo abrigos y bolsas destinadas a una celebración que ya no existía. Sus rostros estaban marcados por la ira fría y la incredulidad. Detrás de ellos, la puerta cerrada de mi apartamento permanecía inmóvil, un lugar al que ya no tenían las llaves. Me encontré pensando en las navidades de mi infancia, los años antes de que el dinero escaseara y los resentimientos comenzaran a acumularse. Recordaba despertarme con el olor a rollos de canela, el sonido de la música navideña sonando en un viejo estéreo. Recordaba ver a otros niños en la televisión reunirse alrededor de los árboles mientras los padres sonreían y los abrazaban. Recordaba haberme prometido a mí misma que cuando creciera, trabajaría lo suficiente para darle ese tipo de fiesta a mi familia. Había cumplido esa promesa año tras año. La verdad era que había estado tratando de comprar la versión de ellos que quería. El padre amoroso, la madre agradecida, la hermana comprensiva. Había invertido dinero y tiempo y esfuerzo en una visión que nunca existió. Todo lo que tenían que hacer era aparecer y tomar. En la pantalla, los 3 finalmente comenzaron a moverse. Mamá se secó los ojos y dijo que deberían volver al coche.
Papá murmuró que ya se ocuparían de mí más tarde. Mía se levantó del suelo con un aire de agotamiento dramático, quejándose de que toda la noche estaba arruinada y que su energía tardaría semanas en repararse. Desaparecieron del encuadre uno por uno. El pasillo se vació, el silencio que siguió se sintió limpio. Me senté allí un rato, el teléfono pesado en mi mano. Podía sentir viejos hábitos tratando de abrirse paso de nuevo en mis pensamientos. Pequeños susurros recordándome que, a su manera imperfecta, habían hecho algunas cosas buenas por mí una vez. Que seguían siendo mi familia. Que esto podría ser un malentendido si tan solo lo hablara. Pero entonces recordé el sonido de sus risas mientras me llamaban la bestia de carga. La forma en que papá levantó su copa en ese vídeo y brindó por mi bonificación como si les perteneciera por defecto. La forma en que Mía había dicho que deseaba que desapareciera, creyendo de todo corazón que su vida mejoraría en el momento en que yo me apartara de ella. Recordé a Marina sentada frente a mí, tranquila y firme, diciendo que lo que había visto no era amor. Apagué la aplicación Ring y dejé el teléfono en la mesita de noche. La habitación se sintió más amable sin sus imágenes en la pantalla, como si se hubiera levantado un peso del aire mismo. Me acerqué a la ventana y presioné mi mano contra el frío cristal de abajo. La nieve cubría los terrenos del albergue en suaves curvas, borrando bordes afilados y huellas. Unos pocos huéspedes caminaban entre los edificios, sus risas tenues pero genuinas. Dentro de otras habitaciones, brillaban lámparas cálidas. Se movían siluetas. La gente vivía sus propias vidas sin que yo tuviera que sostenerlas. Pensé en cómo sería el mañana para mi familia. Se despertarían en la mañana de Navidad en una casa cuyas facturas ya no pagaba. Con un camión cuyo pago ya no se cubría silenciosamente y con una hija que finalmente se había apartado del yugo invisible que le habían puesto sobre los hombros. Tendrían que decidir si volver a ver el vídeo y verse a sí mismos con claridad, o enterrarlo bajo otra historia. Esa elección ya no era mi responsabilidad. Por primera vez, me permití imaginar cómo podría ser mi propia mañana de Navidad. Despertar no a una alarma o a un horario o a una lista de tareas, sino al silencio. Quizás daré un paseo por el lago antes del desayuno. Quizás me sentaré junto a la gran chimenea del vestíbulo con un libro y una taza de café, viendo el fuego crepitar, dejando que el calor empape unas manos que siempre habían estado ocupadas haciendo cosas para otras personas. Quizás no haría nada en absoluto. El reloj de la mesita de noche se acercaba a la medianoche. Mis ojos estaban pesados, pero mi mente se sentía extrañamente clara. Me puse un pijama suave, me lavé la cara y me deslicé bajo el grueso edredón. Las sábanas estaban frías al principio, luego se calentaron a mi alrededor. Yací allí en la oscuridad, escuchando el zumbido distante del sistema de calefacción y el suave silbido del viento contra la ventana. Pensé en la pequeña Camila, la niña que solía quedarse despierta hasta tarde envolviendo regalos que compraba con dinero de cuidar niños. La adolescente que consiguió su primer trabajo en una tienda de comestibles y le entregó la mitad del sueldo a sus padres sin que se lo pidieran. La joven que trabajaba turnos extra, que se saltaba las vacaciones, que cancelaba sus propios planes una y otra vez para asegurarse de que todos los demás estuvieran cuidados. Le susurré una disculpa silenciosa, no por lo que acababa de hacer, sino por haber esperado tanto para hacerlo. Esta Nochebuena tenía un final, pero también era algo más. Era el tenue contorno de un nuevo comienzo dibujado en la oscuridad. Con ese pensamiento, mi cuerpo finalmente se relajó. Mi respiración se ralentizó, y por primera vez en muchos años, me quedé dormida en Nochebuena sin preguntarme quién podría necesitarme en la noche. En medio de la noche. Cuando llegó la mañana, se filtró en la habitación lentamente, un fino velo de oro pálido sobre el techo. Por un momento, permanecí quieta, dejando que el calor se posara en mi rostro. Sin alarma, sin lista de recados esperando en la encimera de la cocina. Sin teléfono vibrando sobre la mesita de noche, solo silencio, del tipo que se siente ganado. Finalmente me senté, me estiré y me acerqué a la ventana. El mundo exterior estaba cubierto por una fresca capa de nieve, lisa e intacta. El lago brillaba tenuemente bajo la luz de la mañana, de un azul plateado y vidrioso. Lo observé durante mucho tiempo, mi aliento empañando el cristal. Luego alcancé mi teléfono. La pantalla se iluminó con notificaciones, llamadas perdidas, mensajes de voz, mensajes de texto de números que había conocido de memoria durante décadas.
No sentí miedo ni temor, solo una leve curiosidad, como si estos mensajes pertenecieran a una vida que ya se estaba desvaneciendo de mis manos. Puse el teléfono en altavoz y reproduje el primer mensaje de voz mientras preparaba café. La voz de mamá estalló, aguda y llena de pánico. Camila, llámame. Algo está mal con la hipoteca. Dicen que está vencida y hay un cargo por mora. Tu padre está furioso y no sé qué decirles. Necesitas arreglar esto hoy. Arreglar esto. Siempre las mismas palabras. Vertí café en una taza, el rico aroma llenando la habitación mientras escuchaba el segundo mensaje. Esta vez, la voz de mamá sonaba aún más tensa. El banco dijo que el pago automático fue cancelado. ¿Lo hiciste tú? ¿Fue un error? Por favor, llámame inmediatamente. No había ninguna pregunta sobre por qué había sentido la necesidad de cancelar, solo una exigencia de restaurar el mundo al que creía tener derecho. El siguiente mensaje de voz era de papá. Su voz era cortante y gélida. El pago del camión fue rebotado. El concesionario me llamó a las 8 de la mañana. Dijeron que lo embargarán si no se resuelve. Llámalos y llámame cuando termines. Tomé un sorbo lento de café, dejando que el calor se asentara en mi pecho. Sabía diferente esta mañana. O quizás yo sí. Siguió un cuarto mensaje de voz, de mamá de nuevo. Esta vez su voz se quebró en los bordes. El camión de papá fue remolcado. Vinieron directamente a la entrada y se lo llevaron. Está deshecho. No puedo lidiar con esto. ¿Dónde estás? Fui al pequeño balcón adjunto a mi habitación y salí, dejando que el aire fresco me golpeara la cara. El frío era vigorizante, pero no cruel. Me hizo sentir despierta de una manera que no lo había estado en años. Sostuve el teléfono sin apretar en mi mano mientras se reproducía otro mensaje de voz. Era mía. Hablaba en un tono susurrante y frenético, del tipo que usaba cuando sentía que el universo le debía mejores resultados. Estás arruinando todo. Mi consejero espiritual dijo que una energía oscura está rodeando a nuestra familia porque alguien está eludiendo su papel. Dijo que alguien está rompiendo la conexión sagrada. Camila, contéstame para que podamos arreglar esto. No puedo avanzar hasta que te realinees. ¿Realinearme? Solté una risa silenciosa, mi aliento convirtiéndose en vaho en el aire frío. Durante años, me había doblado en formas que ellos podían aceptar. El realineamiento fue lo primero que hice en el momento en que me alejé. Volví a entrar y coloqué el teléfono sobre la mesa. Dejé que el resto de los mensajes de voz se apilaran silenciosamente mientras me vestía. Calcetines gruesos, abrigo cálido, un gorro de punto que compré en el último minuto en el aeropuerto. Luego bajé al restaurante del albergue donde servían el desayuno con vistas al lago. El comedor olía a pan fresco y sirope de arce. Tomé una mesa junto a la ventana y pedí panqueques y fruta. Cuando llegó el plato, con el vapor subiendo suavemente, me di cuenta de que no podía recordar la última vez que me había sentado a comer sin hacer varias cosas a la vez. Sin mi teléfono a mi lado vibrando con las prioridades de otra persona, abrí el último mensaje de voz solo después de los primeros bocados. Era mamá de nuevo, pero esta vez su voz era diferente, más pequeña, asustada. Camila, por favor, te lo ruego. Llámame. No entiendo lo que está pasando. No me excluyas así. No puedes simplemente desaparecer. Eres mi hija. ¿Todavía eres mi hija? La última pregunta quedó suspendida en el aire mucho después de que terminara el mensaje. ¿Todavía soy su hija? Miré el lago. La luz del sol brillaba sobre el agua en suaves ondulaciones. En algún lugar detrás de mí, otros huéspedes reían durante el desayuno, planeando días de esquí o largas caminatas. La vida continuaba a mi alrededor, sin la carga de preguntas con forma de cadenas. Pensé en el vídeo. Papá me llamó la bestia de carga. Mamá se rió en silencio a mi costa. Mía deseó en voz alta que mi ausencia hiciera su vida más fácil. ¿Todavía era su hija? ¿O simplemente había sido el andamiaje que sostenía las paredes de sus vidas? Los panqueques se disolvieron en mi lengua mientras reproducía el mensaje de voz de nuevo, no porque necesitara escucharlo, sino porque quería ver si algún viejo instinto se agitaba dentro de mí. Ninguno lo hizo.
Borré el mensaje sin dudarlo, no porque quisiera herirla, sino porque responder a él habría significado aceptar una versión de mí misma que ya no encajaba. Terminé el desayuno lentamente, saboreando cada bocado. Después, caminé afuera hasta la orilla del lago. Mis botas crujían a través de la nieve fresca. El frío me pellizcaba las mejillas y hacía que mis pulmones se expandieran con cada respiración. El mundo se sentía más grande de una manera que no lo había hecho antes. O quizás me había estado encogiendo tanto tiempo que todo lo demás parecía enorme. Me senté en un banco frente al agua. Un puñado de patos se deslizaban por la superficie, dejando ondas en forma de V detrás de ellos. Unos pocos niños reían cerca del albergue, empaquetando nieve en formas torpes. Los observé, recordando una época en que la mañana de Navidad había significado algo simple. Coco, pijama nuevo. La risa de mi padre antes de que se volviera aguda por la amargura. Quizás esa era la verdad más difícil de aceptar. Que podías amar a alguien y aún así alejarte de ellos. Que podías ser la hija de alguien y aún así negarte a ser su sacrificio. Mi teléfono vibró de nuevo, pero no lo alcancé. El sonido se sintió como un eco lejano de una vida pasada. En cambio, dejé que mis ojos se deslizaran por el lago. La nieve caía ligeramente, suavizando todo lo que tocaba. Sentí que algo dentro de mí también se suavizaba. No hacia ellos, sino hacia mí misma. Cuando finalmente me levanté, sacudiendo la nieve de mi abrigo, me sentí más ligera. No porque las consecuencias hubieran desaparecido. Eran reales, y solo estaban comenzando, sino porque el peso ya no era mío para llevar. Mientras caminaba de regreso al albergue, el viento levantó los extremos de mi bufanda. El frío me picó las mejillas, pero también despertó algo cálido en mí, algo firme. Por primera vez, su mundo se estaba desmoronando sin que yo lo sostuviera, y no sentí nada más que paz. Ese sentimiento permaneció conmigo durante los siguientes días, cálido y silencioso, como una pequeña luz que mantenía ahuecada en mis manos. Mi tiempo en Lake Tahoe se deslizó en un ritmo suave. Mañanas junto al agua, tardes leyendo junto al fuego en el albergue, noches en las que cenaba lentamente y dejaba que mi mente divagara sin una sola obligación esperando al otro lado de la comida. Pero el tiempo no se detiene, incluso cuando desearías que lo hiciera. Mi tiempo libre aprobado de Finet tenía una fecha de finalización clara, y me había prometido a mí misma que volvería al trabajo con un tipo de columna vertebral diferente a la que usaba en casa. Cuando se acercó mi fecha de regreso, reservé un vuelo de vuelta a Denver y salí del albergue con una calma que nunca habría imaginado un mes antes. En el avión, encendí mi teléfono y repasé varios mensajes de voz nuevos sin darles al play. Una transcripción llamó mi atención. Mamá decía que la tía Beatriz pensaba que debería venir a buscarme en persona. La idea me revolvió el estómago por un momento, y luego se calmó. Por supuesto, enviarían a alguien. Era más fácil enviar a un emisario que mirarse en el espejo. Dejé el mensaje sin leer. La mañana que regresé a la oficina, Denver estaba terriblemente frío. El cielo era de un azul pálido y duro, y mi aliento se empañaba frente a mí mientras conducía hacia el estacionamiento subterráneo debajo del edificio de Finnech. Las paredes de concreto y las luces tenues se sentían extrañamente reconfortantes, predecibles, un lugar donde conocía las reglas. Me detuve en mi lugar habitual y apagué el motor. Por un momento, me quedé sentada allí, con las manos apoyadas en el volante, escuchando el tic-tac del motor enfriándose. El teléfono vibró suavemente en mi bolso, pero lo ignoré. Hoy, iba a subir para firmar algunos documentos de recursos humanos que formalizarían el tiempo personal que me había tomado. Eso era todo. Sin desvíos. Cuando finalmente abrí la puerta del coche, el eco de mis botas en el suelo del garaje sonó demasiado fuerte. Me colgué el bolso al hombro y me dirigí hacia los ascensores. A mitad de camino, la vi. Tía Beatriz. La hermana mayor de mi mamá estaba apoyada contra un pilar de concreto cerca de los ascensores, envuelta en un pesado abrigo de lana del color del vino tinto. Su cabello estaba perfectamente peinado como siempre, un cuidadoso bob plateado que nunca parecía moverse. Sostenía su bolso contra su cuerpo con ambos brazos, manos enguantadas, postura rígida. No parecía alguien que hubiera terminado accidentalmente en un garaje subterráneo. Parecía alguien organizando una emboscada. Me vio y se enderezó. ¿Camila?
Su voz se escuchó fácilmente en el aire frío. Había una mezcla de alivio y acusación en ella que reconocí demasiado bien. Me detuve a unos pocos pies de distancia, manteniendo suficiente distancia para no sentirme acorralada. Tía Beatriz, dije, mi tono tan neutral como pude. ¿Qué haces aquí? Ella soltó una risita tensa, del tipo que se le escapaba cuando estaba a punto de sermonear a alguien. Tu madre está fuera de sí, dijo. Me dijo que desapareciste. ¿Estás segura de que ha pasado algo terrible? Le dije que vendría a hablar contigo, a averiguar qué está pasando. Dejé que las palabras me recorrieran. La antigua yo se habría apresurado a tranquilizarla, a prometer que estaba bien y que llamaría a mamá inmediatamente, a calmar su pánico, a limpiar el desorden emocional. La nueva yo simplemente observó. Estoy bien, dije. He estado de descanso. Eso es todo. Sus ojos se entrecerraron ligeramente mientras estudiaba mi rostro. No respondes a las llamadas de tu madre, ni a las de tu padre, ni a las de tu hermana. Sacudió la cabeza un poco. Esto no es propio de ti, Camila. No está bien. Sentí que mi mandíbula se tensaba, luego la relajé conscientemente. Quizás es más propio de mí de lo que crees, dije en voz baja. Ella ignoró eso. Tu madre me contó sobre los avisos de la hipoteca, continuó. Y sobre el camión y mía. Dijo, los dejaste así como así, justo antes del invierno. Su tono se agudizó. ¿Cómo pudiste hacer eso? El banco ya está hablando de ejecución hipotecaria. Tus padres tienen 60 años. No pueden empezar de nuevo. El peso de su mirada me presionó como una mano. Elegí mis palabras con cuidado. Yo no soy la que dejó de pagar sus facturas, dije. Soy la que las pagaba en primer lugar, durante años. Eso nunca fue mi responsabilidad para empezar. Su boca se tensó. Oh, vamos, dijo. Las familias se ayudan mutuamente. Eso es lo que hacemos. Tus padres hicieron todo por ti cuando eras pequeña. Tu padre se mató trabajando. Tu madre renunció a sus sueños por ustedes, los hijos. Ahora te necesitan, y actúas como si fueran extraños. Recuerdos pasaron por mi mente. Papá sentado en el sofá, cansado y distante. Mamá llorando en la cocina por dinero mientras yo lavaba los platos a los 12 años. La tía Beatriz diciéndome cuando era adolescente que no debía contestar, que los problemas de los adultos no eran asunto mío, incluso mientras me pasaban más y más de esos problemas para que los resolviera. No estoy diciendo que nunca hicieron nada por mí, respondí. Estoy diciendo que he llevado sus decisiones sobre mi espalda durante 8 años. Pagué su casa. Pagué ese camión. Pagué las aventuras espirituales de Mía. Y ellos se pararon en su sala de estar y se rieron de cómo era su bestia de carga. Tía Beatriz se estremeció ligeramente. Así que viste eso, murmuró. Por supuesto que lo sabía. Por supuesto que mamá la había llamado en el momento en que el vídeo llegó. Lo hice, dije, y escuché a Mía decir que deseaba que desapareciera. ¿Escuchaste eso también, verdad? No respondió. En cambio, enderezó los hombros y cambió de táctica. Su voz se suavizó de una manera que no coincidía con la dureza de sus ojos. Tu madre no es perfecta, dijo. Tu padre tampoco. Ninguno de nosotros lo es. Decimos cosas que no queremos decir cuando estamos frustrados. Pero esto, abandonarlos así, Camila, te arrepentirás si algo sucede. Te arrepentirás si no superan este invierno, si les quitan la casa, si el estrés los afecta. Ahí estaba. La imagen que quería pintar. No de mis padres como adultos con agencia que habían tomado decisiones irresponsables, sino como víctimas frágiles cuyo bienestar dependía enteramente de mi disposición a seguir sacrificándome. Pensé en el doctor Mateo Herrera, mi terapeuta de hace años, diciéndome con voz tranquila que había sido parentificada, que me habían hecho emocionalmente responsable de personas que deberían haber sido responsables de sí mismas. En ese momento, rechacé a medias la idea. Ahora resonaba como una campana dentro de mí. Miré a la tía Beatriz fijamente. Si algo sucede porque no pagaron sus propias facturas, es su culpa, dije. No mía.
Yo no soy la madre aquí. Soy su hija. Eso es lo que se suponía que debía ser todo el tiempo. Ella me miró asombrada, como si me hubiera crecido otra cabeza. Intentó otro ángulo. ¿Qué dirá la gente?, susurró. Cuando se enteren de que dejaste a tus padres ancianos luchando así, ¿qué pensará nuestra familia? Nuestros amigos de la iglesia, los vecinos. Casi sonreí, aunque no había alegría en ello. Tía Beatriz, dije en voz baja. Esa parece ser tu preocupación, no la mía. He estado viviendo mi vida como una campaña de relaciones públicas para ellos durante demasiado tiempo. Ya terminé. Sus ojos se abrieron de par en par. Estás siendo cruel, dijo. Esta no eres tú. Ese albergue o esa amiga de mía o ese terapeuta tuyo te metieron ideas en la cabeza. No sé quién te enseñó a ser tan egoísta, pero necesitas volver en sí. Las palabras podrían haber aterrizado como golpes en el pasado. Ahora caían en algún lugar a mis pies. Nadie me enseñó a ser egoísta, dije. Finalmente me enseñé a mí misma a dejar de quemar mi propia vida para mantener a todos los demás calientes. Por un momento, el único sonido en el garaje fue el zumbido de un ventilador de ventilación y el eco débil de una puerta de coche cerrándose en la distancia. Su expresión se endureció. Así que eso es todo, entonces, dijo. Dejarás que el banco se lleve la casa. Dejarás que tu padre pierda su camión. Dejarás que tu hermana se desmorone y simplemente te irás. Eso es lo que me estás diciendo. Mantuve su mirada. Dejaré que enfrenten las consecuencias de sus propias decisiones. Respondí. No seguiré protegiéndolos de la realidad a costa de mi cordura o mi futuro. Ella sacudió la cabeza lentamente. La decepción cuidadosamente dispuesta en sus rasgos. Te arrepentirás de esto algún día, dijo. Cuando ya no estén, cuando estés de pie sobre una tumba, cuando no tengas más oportunidades de arreglar esto. La imagen que pintó tiró de un viejo reflejo dentro de mí. Un miedo a la pérdida permanente, a los errores imperdonables. Por un momento, sentí un nudo en la garganta. Luego pensé de nuevo en el vídeo de 3 personas que me tenían viva y generosa y dispuesta y aún así eligieron derribarme a mis espaldas. Tomé aire y lo solté. Si querían mi amor, necesitaban tratarlo como algo precioso cuando lo tenían, dije, no como un recurso que podían agotar y del que podían reírse. No seguiré cambiando mi vida por su comodidad. Su rostro se sonrojó, una mezcla de ira e incredulidad. Estás cometiendo un terrible error. Quizás, dije, pero será mi error, no el de ellos. Dicho esto, la rodeé y caminé hacia el ascensor. Mi corazón latía un poco más rápido, pero mis pies no vacilaron. Tía Beatriz giró sobre sí misma. Camila, me llamó. No te atrevas a colgarle a tu familia así. Presioné el botón del ascensor y sentí la ligera vibración mientras la cabina descendía. Me volví hacia ella por última vez. No estoy colgando, dije en voz baja. Simplemente, por fin, estoy colgando el teléfono. Las puertas del ascensor se abrieron. Entré, la luz fluorescente bañándome. Ella permaneció arraigada al concreto, mirándome como si no reconociera a la mujer que tenía delante. Justo antes de que las puertas se cerraran, dije lo último que necesitaba decir. Ya no soy responsable de sus decisiones. Su boca se abrió, pero cualesquiera que fueran las palabras que estaba a punto de lanzarme fueron cortadas cuando las puertas se encontraron en el medio y se sellaron. A medida que el ascensor comenzaba a subir, sentí la vibración a través de mis zapatos y subiendo por mis piernas. Era la sensación física de alejarme de algo que me había mantenido en su lugar durante demasiado tiempo. Por primera vez, dejé que el silencio de mi lado de la historia permaneciera sin apresurarme a llenarlo. Cuando las puertas se abrieron en el piso de Finch, el familiar olor a café y tinta de impresora de la oficina se extendió. Caminé por el pasillo silencioso, firmé el último de los documentos de recursos humanos, respondí a algunos correos electrónicos de trabajo y mantuve mi mente firme. No volví a mirar mi teléfono. Ni una sola vez. A última hora de la tarde, ya estaba de vuelta en el aeropuerto con un billete de ida a Reno en la mano. No lo pensé demasiado. Simplemente sabía que la vida que necesitaba me esperaba en algún lugar cerca de Lake Tahoe,
en el tipo de silencio que permite a una persona desarrollar una nueva piel. Una semana después, firmé un contrato de arrendamiento de una pequeña casa adosada en el condado de Nevada. Se encontraba a solo unas pocas millas del lago, escondida en una fila de modestas casas con pinos inclinándose suavemente sobre ellas. El lugar tenía un estrecho camino de ladrillos, un pequeño balcón arriba y un pequeño patio cercado que algún día albergaría un jardín, si alguna vez aprendía a plantar uno. La primera vez que abrí la puerta principal, el espacio se sentía vacío, pero lleno de posibilidades. Paredes pálidas, pisos de madera, una única lámpara colgante que se balanceaba ligeramente por el aire que dejé entrar con la puerta. Me quedé en la entrada con mi maleta a mi lado y escuché el silencio. Silencio real, no del tipo que espera una demanda para romperlo. Pasé esa primera noche en el suelo de la sala de estar, con las piernas cruzadas, comiendo comida tailandesa para llevar de un recipiente de papel. El pueblo era tranquilo en invierno, pero los coches pasaban ocasionalmente por la carretera de afuera, sus faros rozando las paredes como fantasmas suaves y amigables. Comía bocados lentos, dejando que el calor del curry se asentara en mí. El silencio era tan extraño al principio que casi se sentía ruidoso. Durante los días siguientes, amueblé la casa pieza por pieza. Una pequeña mesa de comedor de madera con 2 sillas en lugar de 6. Un sofá gris suave que no necesitaba soportar reuniones familiares. Una lámpara con un cálido resplandor ámbar que hacía que las noches se sintieran seguras. Colgué un cuadro enmarcado de Lake Tahoe en la pared y puse un cuenco en la encimera donde la luz del sol se acumulaba por las mañanas. Cada decisión era mía, no basada en un presupuesto ajustado por las decisiones de otra persona o en la necesidad de impresionar o acomodar. Solo mía. Fines aprobó mi solicitud de trabajo híbrido sin pestañear. Nate Carol envió una breve nota felicitándome por otro trimestre de alto rendimiento, dejando claro que mi ubicación importaba mucho menos que mis resultados. Por primera vez, mi trabajo se sintió como algo que servía a mi vida en lugar de consumirla. Monté un pequeño escritorio cerca de la ventana de arriba y organicé mi portátil, mi agenda y una pequeña planta que compré por impulso en una tienda local. Algunas mañanas, trabajaba con un suéter envuelto alrededor de mis hombros, la niebla del valle todavía aferrada a los árboles de afuera. En los descansos, salía al balcón y observaba a los pájaros saltar a lo largo de la barandilla. Se sentía casi decadente, este ritmo tranquilo. Pero la curación no ocurre en líneas rectas. El viejo mundo todavía intentaba atraerme de vuelta. El primer mensaje de voz vino de Mia 2 días después de que me mudara. Vi su nombre en la pantalla, lo miré sin emoción y dejé que pasara al buzón de voz. Más tarde, cuando lo escuché, su voz era susurrante y frenética. La vidente dijo, si no vuelves a casa pronto, todo se derrumbará. Dijo, tu energía está fracturando nuestra casa. Por favor, tienes que volver antes del próximo ciclo lunar. Nada está bien. Nada de esto está bien. Sus palabras se convirtieron en un gemido al final. Un sonido que una vez me habría enviado directamente a su lado. Ahora me recorrió como agua fría, vigorizante y clarificadora. Lo reproduje una vez, no para sentir culpa, sino para entender cuánto de mi vida había pasado respondiendo a su miedo como si fuera un hecho. Luego lo borré. El siguiente mensaje de voz llegó a la mañana siguiente desde el número de papá, pero no lo escuché. Lo borré antes de que la vista previa pudiera terminar de cargarse. Después de eso, entré en mi configuración y comencé a bloquear sus números uno por uno. Mamá, papá, Mia, incluso tía Beatriz. Un clic silencioso cada vez, una puerta cerrándose. No era ira. Era pacífico. Un tipo diferente de mensaje llegó al día siguiente. Valeria del trabajo solicitó una videollamada, del tipo marcada como urgente. Cuando respondí, su rostro llenó la pantalla, ansioso y pálido. Se disculpó por molestarme fuera del horario laboral y luego tropezó con sus palabras hasta que finalmente admitió que su familia le había pedido varios miles para cubrir lo que llamaban un contratiempo temporal. Cuanto más hablaba, más claro se hacía que estaba al borde del mismo abismo en el que yo había vivido durante años. Escuché, realmente escuché. Finalmente, le pregunté, ¿qué pasaría si dijeras que no? Ella parpadeó como si la pregunta misma fuera un objeto extraño que nunca había sostenido. Dirían que no me importan, susurró. Dirían que soy egoísta.
Se me hizo un nudo en la garganta, no de dolor, sino de reconocimiento. Y entonces dije algo que nunca le había dicho a nadie antes. Ser una hija no significa financiar la negación de las propias responsabilidades de otra persona. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Se cubrió la boca y asintió. Por un momento, ninguna de las dos habló. Estaba dejando que algo se asentara dentro de ella, tal como yo lo había hecho una vez. Cuando la llamada terminó, se secó los ojos y logró una pequeña sonrisa. Gracias. Ya no me siento loca. Después, me recosté en mi silla de oficina y miré por la ventana. En algún lugar del condado de Nevada, la nieve comenzaba a derretirse alrededor de la base de los árboles, revelando parches de tierra. Pequeños cambios, silenciosos, pero aún así reales. Mi propia vida se sentía así. Tierra apareciendo donde siempre había habido nieve. Esa tarde, cuando revisé mi correo electrónico, una confirmación estaba en la parte superior de mi bandeja de entrada. Su reserva a Florencia en abril está confirmada. Leí el asunto 2 veces, mi respiración se detuvo en el hueco de mi pecho. Hace 6 años, había planeado ese viaje. Ahorré, investigué, tracé los museos que quería ver, incluso aprendí frases básicas en italiano. Luego mamá perdió su trabajo y Mía necesitó otra ronda de guía psíquica y el camión de papá se averió. Así que el sueño volvió al estante. Una carpeta ordenada en un cajón marcada como algún día. Ahora, algún día tenía una fecha de salida. Hice clic para abrir el correo electrónico. Detalles del vuelo, itinerario. Una pequeña nota de la compañía de viajes deseándome un hermoso viaje. Me quedé sentada allí durante mucho tiempo mirando la pantalla. La idea parecía casi irreal. Yo caminando por calles bordeadas de piedra de siglos de antigüedad. Yo bebiendo un espresso en un café de Florencia sin que nadie llamara para preguntarme si podía cubrir una factura o arreglar una crisis. Yo existiendo para mí misma. Mis ojos me picaron inesperadamente, pero las lágrimas no cayeron. Se quedaron allí, cálidas y firmes. No tristeza, ni siquiera alegría, solo una especie de incredulidad silenciosa de que mi vida pudiera expandirse más allá de sus viejos límites. Me levanté y me acerqué a la pequeña mesa de comedor que había montado yo misma. La madera brillaba suavemente a la luz del atardecer. Pasé los dedos por el borde liso. Esto era mío. Esta pieza era mía. Este futuro era mío. Afuera, el cielo se había vuelto de un azul más profundo. Unas pocas estrellas tempranas brillaban débilmente a través de las ramas de los altos pinos. Me acerqué a la ventana y apoyé la frente ligeramente contra el cristal. Por primera vez en mi vida, había elegido un hogar no por obligación o conveniencia o miedo a decepcionar a nadie. Lo elegí porque se sentía bien, porque me daba espacio para respirar, porque la vista desde la ventana hacía que mi corazón se aflojara una pulgada silenciosa a la vez. Y mientras estaba allí viendo la noche instalarse, entendí algo que nunca antes había entendido. La vida no comienza cuando otras personas finalmente notan tu valor. Comienza en el momento en que decides que mereces la vida que sigues imaginando. Un viento suave rozó las ramas de afuera. Unas pocas agujas de pino golpearon la ventana como yemas de los dedos. Cerré los ojos y dejé que la quietud se hundiera en mí. Era lo más cercano a la libertad que jamás había conocido. Pasamos y ese sentimiento no se desvaneció. Se profundizó como raíces asentándose en la tierra. El invierno extendió una suave manta sobre el condado de Nevada. Los pinos fuera de mi casa adosada se movían bajo el peso de la nieve. Y a veces, en la madrugada, cuando el sol se deslizaba entre las ramas justo a tiempo. Parecía que todo el mundo contenía la respiración conmigo. Una tarde, estaba sentada en mi pequeña sala de estar con una taza de té, viendo la luz desvanecerse sobre los árboles. La casa todavía olía débilmente a pintura fresca y muebles nuevos. Esa cálida mezcla de posibilidad y madera. Mi portátil estaba abierto en la mesa de café. Los correos electrónicos del trabajo borrados, las confirmaciones de viaje cuidadosamente archivadas en una carpeta que había llamado Italia por fin. Una notificación sonó en la esquina de la pantalla. Un nuevo correo electrónico. Casi lo ignoré. Luego vi el remitente, Capitán Romero, Estación de Bomberos 12. Hice clic para abrirlo.
Su mensaje era simple pero lleno de calidez. Me agradeció de nuevo por la cena de Nochebuena que había llegado inesperadamente a la estación. Escribió sobre cómo su equipo había sido programado para trabajar durante las fiestas lejos de sus propias familias y que la comida de Catherine se sintió como un pequeño milagro. Dijo que al principio no sabían quién la había enviado, solo que alguien había pensado en ellos. Cuando finalmente lo rastrearon a través de la compañía de Catherine, dijo que querían que supiera que la comida había durado todo el turno de noche, que habían reído y contado historias alrededor de la mesa. Que durante unas horas la estación se había sentido menos como un lugar de trabajo y más como un hogar. Releí las líneas lentamente, sintiendo una opresión en el pecho que no había esperado. Todos esos años me había entregado por personas que no lo valoraban. Y sin embargo, un solo acto redirigido al lugar correcto había florecido en algo amable y genuino. Me di cuenta de que el mismo dinero, el mismo esfuerzo, había traído más gratitud en una noche de extraños de la que mi familia me había mostrado en 8 años. Escribí una breve respuesta agradeciéndole por su servicio y diciéndole que su correo electrónico significaba más para mí de lo que él sabía. Cuando le di a enviar, una pequeña sonrisa tiró de la comisura de mi boca. Se sintió como si el universo estuviera confirmando silenciosamente que no me había vuelto fría o cruel al alejarme. Simplemente había dejado de verter en un pozo sin fondo. Más tarde esa noche, saqué mi maleta del armario del dormitorio y la puse sobre la cama. Era la misma bolsa azul marino que había usado para viajes de trabajo y visitas apresuradas a casa. Pero esta vez, se veía diferente, más ligera, de alguna manera. Ya no era un símbolo de escape o deber. Era un recipiente para una elección. Mi viaje a Italia estaba a solo unas semanas de distancia. Florencia primero, luego trenes a pequeños pueblos que solo había visto en fotografías. Toscana, Siena, quizás una excursión de un día a Venecia si me sentía aventurera. El itinerario estaba impreso en mi cómoda, pero sabía que me dejaría llevar a donde quisiera una vez que llegara. Por una vez, no había el cronograma de nadie más envuelto alrededor del mío. Abrí la maleta y comencé a doblar la ropa. Un par de vestidos que me hacían sentir bien en mi propia piel. Zapatos cómodos para deambular por calles empedradas, una chaqueta ligera porque la primavera en Italia todavía podía ser fresca por las noches. Mientras metía cada artículo en la maleta, podía sentir una versión más joven de mí misma observando, sus ojos abiertos con algo parecido al asombro. 6 años antes, me había quedado mirando un correo electrónico de confirmación diferente para vuelos a Roma, luego cerré la pestaña y transferí el dinero a la cuenta de mis padres en su lugar. Había habido facturas vencidas. Había habido una reparación inesperada. Siempre había habido algo. Esta vez solo estaba yo. Mi teléfono se iluminó en la mesita de noche, con la pantalla hacia arriba. Por una vez, no era un número que reconociera de Aurora. Esos habían sido bloqueados hacía mucho tiempo. La vista previa mostraba un mensaje de Valeria. Finalmente le había dicho a su familia que no podía enviarles el dinero que querían. Escribió sobre cómo estaban enojados y decepcionados y habían dicho algunas cosas crueles. Luego escribió que había dormido toda la noche por primera vez en meses. Le envié unas simples palabras de apoyo. Le dije que a veces la primera noche que dormimos bien después de establecer un límite duele y sana al mismo tiempo. Llevamos ambas sensaciones durante un tiempo. Eso no hacía que la elección fuera incorrecta. La hacía humana. Después de que el mensaje se envió, puse el teléfono en silencio y lo dejé allí. No más prisas por revisar cada sonido. La última pieza de mi antigua vida en llegar vino por correo unos días antes de mi 20º vuelo. Era un sobre grueso reenviado desde mi antigua dirección de Denver. Dentro había un aviso de la compañía hipotecaria dirigido a mis padres con mi nombre en letras pequeñas en una línea que una vez decía CEO prestatario. Las palabras eran tajantes. Vencido, penalidades evaluadas, moroso. Hubo un tiempo en que esas palabras me habrían enviado a una espiral, luchando por arreglar todo antes de que alguien en el vecindario o la familia extendida se enterara. Ahora puse la carta sobre la mesa, me senté y la miré con calma. Mi nombre había estado adjunto a esa casa, pero mi vida ya no lo estaba. Saqué un bolígrafo y escribí una breve nota al banco, eliminando mi nombre de futuras comunicaciones y recordándoles que ya no contribuía a ese préstamo. Las consecuencias, escribí, pertenecían a los propietarios principales.
Lo envié por correo al día siguiente con una sensación de liberación silenciosa. Esa noche, encendí una vela en el centro de mi nueva mesa de comedor. La llama parpadeó, proyectando sombras suaves por la habitación. La casa se sentía habitada ahora. Una manta sobre el sofá. Un par de zapatillas cerca de la puerta. Una pila de libros en la mesa de café. Ninguna evidencia de caos, ninguna pila de facturas sin abrir que pertenecieran a otra persona. Me senté a la mesa y pensé en la palabra bestia de carga. Con qué naturalidad la había dicho papá, con qué facilidad se había reído mamá, con qué confianza mía me había deseado que me fuera, segura de que su vida florecería en el segundo en que la mía dejara de cruzarse con la suya. Había sido su bestia de carga. No se podía negar que había llevado su peso. Pero en algún momento, había olvidado que también era mi propia persona. Una mujer con sus propios sueños y deseos y miedos y alegrías. No un personaje en su historia, sino el personaje principal de la mía. Esa fue la revolución silenciosa. No la decisión de dejar de pagar. No el viaje a Lake Tahoe. Ni siquiera el vídeo que les devolví con esas dos pequeñas palabras, deseo concedido. La verdadera revolución fue el cambio en cómo me veía a mí misma. No estaba desapareciendo. Estaba reapareciendo en mi propia vida. Unas noches antes de mi vuelo, estaba de pie en la sala de estar con mi maleta empacada junto a la puerta. A través de la ventana, podía ver el bosque más allá del complejo de casas adosadas. Troncos oscuros y ramas plateadas grabadas contra un cielo salpicado de estrellas. La nieve todavía se aferraba en parches. Pronto desaparecería, pero por ahora mantenía su posición. Sobre la mesa de café estaba mi portátil, todavía abierto al correo electrónico del capitán Romero. A su lado, mi itinerario impreso a Italia. Detrás de mí, el zumbido silencioso del calefactor y el leve tic-tac del reloj de la cocina. Me acerqué a la ventana y apoyé la palma de la mano ligeramente contra el cristal. Mi reflejo me devolvió la mirada. Casi no reconocí a la mujer allí, no porque mi rostro hubiera cambiado tanto, sino porque la tensión alrededor de mis ojos se había aliviado, la constante tensión en mi mandíbula se había relajado. Parecía alguien que finalmente había dejado de estar en la parte de atrás de su propia vida. En ese momento, pensé en todas las personas que todavía estaban sentadas en cocinas como la que yo solía tener. Teléfonos vibrando, voces familiares elevándose, alguien diciéndoles que eran egoístas por querer un simple trozo de paz, alguien llamándolos bestia de carga, demasiado emocionales, demasiado sensibles, demasiado, o no lo suficiente. Si alguno de ellos estuviera escuchando, si alguno de ellos alguna vez tropezara con mi historia, sabía exactamente lo que les diría. Tomé una respiración lenta y la solté. Sintiendo que mis hombros caían. No desaparecí del mundo. Solo desaparecí del papel que intentaron forzarme durante 8 años. Y eso, al final, fue la venganza más honesta que podría haber elegido.